Bueno, muy buenas noches para todos. Estamos en nuestro cuarto CIPAS de formación de metodología de la investigación. Sean bienvenidos a este espacio que nos va a permitir también encontrar varios elementos dentro de ese proceso de construcción metodológico de un proyecto de investigación a partir de lo que hemos venido construyendo en la fase 1 y en la fase 2. En esa medida, pues vamos a manejarlo de la siguiente forma. Les voy a compartir pantalla. Y desde ahí, pues vamos a empezar nuestra exposición. Por favor, confírmenme si todos ven mi pantalla, si ya está la presentación. Sí, profe. Listo, listo. Muchas gracias. Bueno, espérenme que aquí me permita ponerlo. Ahora sí, ya tenemos pantalla completa, ¿verdad? Entonces, familia, estamos en el proceso de construcción metodológica del ejercicio de investigación y hemos desarrollado diferentes fases en nuestra etapa. Estamos en la tercera fase, pero vamos a hacer como un pequeño resumen del planteamiento de lo que llevamos hasta el momento. El primer ejercicio que desarrollamos fue un ejercicio individual donde cada uno planteó una línea posible de trabajo a partir de varias temáticas generales que se presentaron. Seguido a esto, desarrollamos un análisis crítico de qué consideramos que era la investigación y desde ahí hicimos el aporte de por qué el tema escogido. En las estrategias metodológicas que tenemos en nuestro curso está 1, el trabajo individual y 2, el trabajo colaborativo. En la segunda fase ya empezamos a desarrollar el trabajo colaborativo que nos ha generado varios retos y nos ha desarrollado varias habilidades. Para algunos grupos ha sido positivo, para algunos otros no. En esa medida, pues la idea es fortalecer todo el proceso de desarrollo de habilidades de cada uno de los estudiantes y que desde ahí nos permita también fortalecer todo ese proceso profesional a la par de conocer la metodología y la investigación. Entonces, desarrollamos en la segunda fase varios elementos que vamos a empezar a trabajar. Entonces, vamos a empezar a mirar la retroalimentación de la fase número 2. Teníamos 5, 6 elementos, 7 elementos para mí, donde vamos a empezar a desarrollar ese proceso. Antes de empezar con la retroalimentación, si quisiera escucharlos, ¿cómo les fue en ese ejercicio de hacer la fase número 2? Voy a dejar de compartir pantalla y quiero que nos escuchemos, ¿les parece? Entonces, sí quiero escucharlos y mirar la posibilidad que tuvimos de hacer ese ejercicio de formación de la fase número 2. ¿Cómo les fue? ¿Fue difícil? ¿Comprendieron? ¿Qué fue lo que más les costó? Entonces, sí quiero escucharlos, por favor. Bueno, entonces, ¿quién empieza? Si quieren pueden levantar la manita o si quieren pueden empezar. Profe, Ya bueno, uno, entonces ya yo uno. Dime, empiezo. dime. Dale. Pues en la fase de la construcción del trabajo, en nuestro grupo y en nuestro caso principalmente nos presentaron pues dos inconvenientes. El primero, el bendito trabajo en equipo, que el grupo es un poquito complicado porque de pronto falta de participación en el tiempo justo, o sea, no tratar de dejar todo para lo último, ¿sí? Ujú. Y lo otro es que o sea, no conocemos muy bien la metodología para llevar a cabo el desarrollo de la actividad. Esos dos problemas básicamente fue los que encontramos nosotros, profe. Ok, Gracias. Robinson, muchísimas gracias. Listo, Nórida. Hola tutora, compañeros, buenas noches, espero que estén muy bien. Buenas noches, Nórida. Qué gusto escucharte y que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, con la actividad pasada, pues en mi caso siento que nos fue bien porque inicialmente pues yo tomé, por decirlo así, como la ventaja, la iniciativa de crear un chat grupal por WhatsApp y pues a ellos les iba comentando lo que yo pues decía, como tal, yo dije pues basado en mi primera investigación veo que tal tema como que aborda bastantes y creo que cada uno puede trabajar en uno de ellos. Pero entonces un compañero dijo que entre todos podíamos trabajar solamente en uno de ellos, ya que como tal, en este caso la pobreza, era el que como tal brindaba como más información y teníamos como más fuentes de búsqueda relacionadas pues en Colombia, en este caso que fue pues la investigación que nosotros tuvimos. Me gustó mucho trabajar con mis compañeros porque cada uno dijo, perfecto, ¿les parece si yo trabajo en esto? Y yo trabajo en esto, y nosotros teníamos una comunicación muy,
muy fluyente por WhatsApp, indicando pues qué avance ya habíamos hecho y habíamos subido en el foro para que la otra persona encargada ingresara al foro e hiciera su parte basado en lo que la persona previa había subido. Y no, a mí me gustó mucho, el tema fue que me perdí un poco cuando uno de ellos hizo el desarrollo de la investigación, porque cuando yo pues tuve mi momento libre y me senté a leer todo lo que ya habíamos como compilado, vi muchas partes que eran bastante repetitivas. Poníamos la misma pregunta una y otra vez, entonces pues yo me tomé como la libertad de leerlo y quitar las partes que estaban muy redundantes y de ahí formular la primera pregunta, que era como la general, basado en el texto que, pues, en la investigación que habían hecho mis compañeros, pues, vuelvo y repito, nos dividimos el trabajo, obviamente les pregunté a ellos que qué les parecía, si tal pregunta, y todos los detalles, todo, me gustó mucho trabajarlos con ellos por medio de WhatsApp, ya que en el foro pues a veces se complica porque no todos tenemos la misma disponibilidad. Me gustó mucho haber trabajado con ellos. Yo a ellos les comenté el tema del CIPAS esta noche, entonces yo les dije a ellos pues que yo iba a estar participando en ese CIPAS y cualquier dato se los pasaba por WhatsApp para empezar a, valga la redundancia, a hacer esta actividad. Ok, minoría, muchísimas gracias. Sí, el Bien. tema que ustedes trabajaron muy interesante. Incluso ahorita te va a pedir el favor de si me das permiso de poder también revisar y poder a partir de ese ejercicio que ustedes hicieron hacer algunas observaciones, por favor. Bueno, entonces Sí, claro, ahorita profe. miramos. Gracias. Muchas gracias, minoría. María Paula. Paula, Paula Ah, Andrea. perdona. Ah, Paula Camacho. Sí, perdona, perdona. Sí. Dale, Pues, ¿qué preciosa. te digo? Pues a nivel colaborativo no nos fue muy bien con todas las participantes del grupo, pero pese a eso con mi compañera que está también conectada, Sandra, logramos sacar pues el trabajo, que la verdad siento que de pronto sí nos faltó un poquito más por cuestión de tiempo, por cuestión de esperar a las otras compañeras si sí iban a participar, si no iban a participar. Su merced sabe que está en el grupo. Ujú. Está en el grupo de nosotras. Por ejemplo, mi compañera está enferma y yo estoy acá trabajando. Y pese a eso nos conectamos porque la verdad no sabemos cómo realizar este trabajo que viene. Medio miré las guías y no me ubico muy bien. Ok. Entonces, la ideal es que todas tengamos como por lo menos ideas, empaparnos un poquito. Vi que tenían interés en el chat de que sí, mandemos, mira, participan en la Mm. CIAPA, sí, hoy me va a conectar, sí, sí, y mire, pues no estamos acá, estamos las mismas y pues espero que no vuelva a pasar lo mismo, Sí, porque la confiemos verdad, en que ese ese tipo de ejercicio se dé. cosas, sí, ese tipo de cosas detiene el trabajo de las otras personas, porque por estar esperando ellas, ¿será que sí, será que no? Pues no podemos hacerlo rápido, ni siquiera poder reenviarlo para que hayan correcciones y todo ese tipo de cosas. Ok, muchas gracias, mi Paula. Muchas gracias. ¿Alguien más, familia, que nos quiera contar de su proceso, de cómo les fue en esta segunda fase, por favor? Adriana, muy buenas noches, bienvenida. Gracias, profe. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿De qué grupo eres, mi Adriana? Hey, profe, la verdad, Ella se es me del olvidó. 301, profe, también. Gracias, Gracias, Robinson. Robin. Qué buenos compañeros tienes, Adriana. Muy bien, muy Sí, profe, bien. lo sé. Listo, familia. Paula, ¿vas a comentar alguna otra cosa o se te quedó la manita levantada? No, se me quedó ya la hoja. Ah, ok. Listo, familia. Entonces vamos a continuar con nuestro proceso porque me es importante el escucharlos porque esta etapa de la segunda fase justamente nos retó y nos puso en práctica ese ejercicio colaborativo que, como ustedes lo acaban de mencionar, tiene muchas connotaciones. Algunos pudieron desarrollar el ejercicio, fluyeron las herramientas y la comunicación y desde ahí pudieron desarrollar su trabajo, otros no. Entonces, en esa medida tenemos que ir buscando esos enclaves. Yo les decía especialmente a Paula y a Sandra de la posibilidad de búsqueda de concretar el grupo. O sea, tenemos 5 fases donde 4 de ellas son colaborativas. Entonces, necesitamos fortalecer esas habilidades sociales que nos van a permitir llegar profesionalmente a plantear un trabajo con el otro. Obviamente comprendemos que hay casos de casos, ¿sí? O sea, sabemos que por tiempos, por situaciones, puede pasar, pero le apostamos principalmente a que el trabajo colaborativo se dé.
En esa medida, si ustedes se dieron cuenta en el foro, yo les hice todas las invitaciones para que pudiéramos hacer ese ejercicio de trabajar. Lo que decía Pablo ahorita es muy cierto. Yo considero que dentro de este tipo de metodologías, y más que nuestro curso es metodología de la investigación, el 50% es lograr poder consolidar un buen equipo de trabajo. Un proyecto de investigación tiene tantos elementos para trabajar, pero que funcionalmente se desarrollan si todos le metemos la ficha. ¿Sí? Si todas las dinámicas están relacionándose para que podamos desarrollar el trabajo. Y en eso tienen toda la razón, o sea, sabemos y por muchas situaciones puede pasar que el estudiante no pueda desarrollar su trabajo y eso también influya en el trabajo de los otros. Entonces la idea también es ese contexto de resiliencia que en el antiguo CIPA, en el anterior les decía, donde podemos desarrollar esa capacidad de comprender al otro, de comunicarnos, pero también de ser responsables con el criterio de acompañarlos. ¿Sí? Entonces hay muchos que han dicho, no, profe, yo en este momento no tengo la posibilidad de hacerlo, te necesito mirar qué otras estrategias generamos, o sea, cómo hacemos porque no quiero dañar el trabajo de mis compañeros. Entonces, en esa medida también es ponernos en esa disposición empática para comprender las situaciones que nos acompañan, ¿sí? Entonces, en esa dinámica voy a continuarles presentando. Vamos a continuar. Ya, por favor, confírmeme si están viendo mi pantalla. Profe. Sí, perfecto, gracias. Entonces, bueno, vamos a hacer la retroalimentación y cada uno desde sus trabajos necesito que vayan haciendo ese análisis de por dónde voy hilando lo que estamos haciendo. Yo a cada grupo hice unas observaciones generales en la plataforma, pero a cada grupo les puse sus observaciones una por una dentro del trabajo de desarrollo, ¿sí? Entonces, en esa medida necesito que por favor hagan los ajustes, pero esos ajustes deben ir de la mano de la comprensión de lo que estamos solicitando dentro del proceso metodológico. Entonces, yo necesito tener una línea que me permita reconocer mi proceso de investigación. Entonces, ahí es donde necesito que vayamos a hacer el ejercicio. Lo que tengan que ajustar para esta tercera fase, de la segunda, ajustenlo, porque todo es secuencial. Si no hicimos el ejercicio de la primera, bueno, la primera nos dio elementos, pero la segunda es la que nos va a permitir conformar toda nuestra base del trabajo. O sea, es esta la que estamos justamente haciendo. Entonces, por eso me parece muy importante la retroalimentación. Entonces, tenemos la selección de la temática, que ahí hubieron algunos grupos donde tuvimos varias situaciones. Planteamiento del problema, pregunta-problema, descripción del problema, justificación, objetivos generales y específicos. Y la bibliografía, que dentro de la guía, pues no se mencionaba dentro del anexo, pero que es importante dentro de todo el proceso. O sea, siempre debemos tener nuestro proceso bibliográfico. ¿Listos? Entonces, desde ahí vamos a empezar con ese proceso. A ver, espérenme que ahora no me pasa. Entonces, en esa medida, vamos a empezar con nuestra selección del tema. Veíamos que teníamos, o sea, el curso nos brindaba una selección que incluso le hicimos desde la primera etapa, donde cada uno escogió una dinámica. Me llamó mucho la atención encontrar grupos que escogieron una temática que no tenía nada que ver con su proceso profesional. Entonces, se nos ofrece esta variabilidad de temas para que nosotros en la medida de lo posible miremos también a qué le aportamos, pero que no dejemos nuestra raíz y es la formación a la que le estamos apostando. Entonces, si soy yo y si estoy estudiando desarrollo de software, pues miremos también cuáles son esos temas que me permiten a mí ir desarrollando ese proceso y en cuáles puedo aplicar, ¿sí? O cuál va a ser mi propuesta para esa temática desde mi profesión. O sea, posiciónense desde su quehacer del conocimiento. No es hacer el proyecto por hacerlo. Es también que ustedes pongan en práctica todo ese proceso de formación. De nada nos sirve que ustedes, pues muy bonita la información y todo lo que hicieron en el proyecto, pero no les aportó profesionalmente. Yo les decía en algún momento que este ejercicio nos puede servir como anteproyecto para nuestro proyecto de grado, si así ustedes lo determinan más adelante. Entonces también hay que darle la postura que implica metodología en ese contexto de aprendizaje. Bueno, entonces teníamos nuestras temáticas, que es la administración, desarrollo sostenible, políticas públicas, salud pública, medio ambiente y cultura de paz.
Dentro de esas, cada uno escogió una, libre albedrío en la primera fase, y ya empezaron a plantear cómo podían encontrar un bien común a partir de estas mismas temáticas para trabajarlas en grupo, ¿sí? Entonces, desde ahí continuamos haciendo nuestro ejercicio de ir cerrando el proceso de investigación. ¿Listos? Muy bien. Luego pasamos a la segunda parte, perdón, que es el planteamiento del problema. Entonces, el planteamiento del problema nos va a dar qué es el reconocimiento del entorno desde el planteamiento del problema. O sea, yo necesito darme cuenta que a partir de esa temática debo tener la sensibilidad de reconocer qué está pasando a mi entorno. En mi entorno. Ojo con esa palabra. Me llamó mucho la atención dentro de las lecturas que hacía de cada uno de sus proyectos, donde muchos propusieron algunas cosas. Yo decía, pues no sé si estén viviendo en el Amazonas, pues muy interesante, pero yo cómo voy a investigar algo del Amazonas si estoy aquí siendo regente en farmacia, ¿sí? O sea, pues muy chévere el tema, pero más allá de la consulta, yo cómo puedo hacer para intervenir alguna comunidad y hacer que eso mejore. Entonces ahí les pongo, es importante determinar el problema pensando en que la solución es la propuesta que yo voy a hacer desde el proyecto. O sea, mi investigación, este espacio de análisis tiene que brindar una alternativa a esa problemática. Desde ahí la necesidad de delimitar la problemática, teniendo en cuenta la población y los pasos de desarrollo. ¿Sí? Entonces planteamos una temática tan amplia, pero hicimos una pregunta tan amplia, un problema tan amplio, que quizás eso no me va a permitir a mí como estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso de regencia en farmacia, del curso de diseño de software, del curso de zootecnia, del curso de administración de empresas. O sea, ¿cómo hago yo para que desde mi proceso yo pueda darle razón a ese proyecto? Siempre pienses en ese contexto. No es hacer un proyecto por hacerlo, ¿sí? Es aprender a tener ética dentro de esa construcción de conocimiento que yo hago en cada uno de los cursos que desarrollo en la universidad. O sea, ¿yo para qué quiero hacer ese proyecto? Y eso me tiene que generar a mí otro tipo de estructura también como profesional. Entonces, revisen ese proceso. Si ven que necesitan replantearlo, revísenlo. Y si tienen que hacerlo, háganlo. Pero necesitamos darle una coherencia a esa problemática que estamos planteando. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí, familia? ¿Van conmigo? Sí, profe. Profe. Gracias, Sí, gracias. señora. Listo, listo. Entonces, ¿preguntas hasta acá del planteamiento del problema? No, profe. ¿No? Listo, listo. Bueno, entonces, desde ahí pasamos al ejercicio de la pregunta-problema. Es diferente reconocer una problemática y otra cosa es que yo venga a presentar una pregunta que me dé elementos para ese proceso, y ahí es donde la gran mayoría de grupos empezamos con esa situación. Yo les pongo que es de gran importancia el planteamiento de la pregunta-problema porque es lo que nos va a permitir todo el marco del proyecto de investigación. Si yo no tengo claro qué pregunto, no tengo claro qué voy a responder, ¿sí? Y en ese ejercicio yo sigo en mi línea de trabajo, planteo una temática, presento una problemática, y esa problemática me debe llevar a una pregunta que debo responder a partir de mi proyecto. Entonces, les presento que hay dos tipos de preguntas, eso ya lo habíamos mencionado, pero muy poco lo vi dentro del planteamiento de las preguntas, y son de tipo abiertas, que son aquellas que me permiten visualizar una posible respuesta con una argumentación. Y mencionábamos en el CIPAS anterior, donde si yo le pregunto, por ejemplo, Paula, ¿cuántos años tienes? Bueno, está bien, Paula. Robinson, ¿cuántos años tienes? 36. Muy bien. Entonces, pregunta. Desde esa pregunta que yo te estoy planteando, ¿puedes generar algún otro tipo de respuesta? No, porque es una pregunta cerrada, profe. Muy bien, porque es una pregunta cerrada. O sea, ese tipo de preguntas no me permiten una argumentación, ¿sí? Diferente a que yo le pregunte a Robinson, ¿qué has hecho en todos estos 36 años de tu vida? ¿Sí? Entonces él ya tendrá la posibilidad de empezar a pensar un montón de posibilidades y de ir dando respuesta a esa pregunta que yo planteo, ¿sí? Entonces las preguntas de proyecto de investigación siempre tienen que ser abiertas, que me permitan generar otro tipo de dinámicas, ¿sí? Algunos preguntaban,
¿Será que las políticas públicas son nocivas para el desarrollo del medio ambiente? A ver, sí, o sea, yo necesito aprender a redactar también la pregunta. Yo necesito también aprender a darle un contexto para que desde ahí lo pueda desarrollar. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Siguiente ejercicio. Es que quiero que miremos este rapidito para que nos concentremos en el marco teórico. Entonces, tenemos la descripción del problema, que ahí es un ejercicio de argumentación, y se evidencia que necesitamos, es la necesidad de aprender a describir de dónde surge el problema. Entonces, ese de dónde surge el problema, yo les colocaba en las observaciones de su trabajo, que necesitamos aprender a respetar los textos y datos bibliográficos que encontramos en el camino. Entonces muchos llegan y cogían, sí, en el Amazonas hay 45.000 hectáreas. Listo, si yo menciono 45.000 hectáreas, yo tengo que referenciar de dónde saqué ese dato. Entonces necesitamos aprender a citar. No todo puede volverse mi opinión, ¿sí? Y si es su opinión, yo necesito aprender a relacionarlo con los textos que yo pueda estar manejando o que yo haya seleccionado, que ya ahorita lo vamos a mirar en el marco teórico. Entonces, en ese ejercicio necesitamos aprender a describir, o sea, ¿por qué quisieron plantear esa pregunta problema? ¿Por qué esa problemática es tan importante para que ustedes como estudiantes de la Universidad Nacional necesiten trabajarlo? ¿Sí? Y no es escoger un tema por escogerlo. Necesitamos aprender a visualizar, a sensibilizarnos dentro de ese reconocimiento de las problemáticas. Porque yo puedo estar hablando de los niños del Amazonas y resulta que yo aquí al frente de mi casa o en el contexto social en el que me muevo o en mi espacio laboral tengo una situación, problema que necesita ser pensada. ¿Sí? Entonces, desde ahí tenemos que aprender a ser coherentes frente al por qué quiero ser investigador. Y entonces ahorita muchos me dirán, ay, pero es que yo no quiero ser investigador, me tocó este curso. O sea, ¿qué implica que desde nuestro profesionalismo, desde nuestra carrera, desde nuestro proceso de formación, aprendamos que esa metodología me va dando unos pasos? Ese es el ejercicio metodológico, los pasos que yo debo seguir para desarrollar una búsqueda de conocimiento, ¿sí? Entonces, cada paso que nosotros desarrollamos nos va permitiendo darle respuesta a esa pregunta. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. Y ese contexto de la descripción del problema, muchos lo definieron en un párrafo. Yo decía, a ver, familia, pero si estamos argumentando un proyecto de investigación, ¿cómo me van a escribir un párrafo únicamente? Entonces, en esa medida necesitamos aprender a argumentar. Siguiente punto, ya vamos a entrar entonces a los objetivos. Cuénteme si alguno tuvo dificultades con los objetivos generales o con lo del planteamiento de los objetivos. Cuénteme la experiencia, por favor. O si la tuvieron, de pronto los que están acá no la tuvieron. ¿No? ¿Ninguno? Pues, profe, en mi grupo, como básicamente los hicimos pues, con su merced, con su ayuda. Entonces, Ujú. pues fue ¿Y cómo lo relativamente hicimos? sencillo. Cuéntanos, Adriana, ¿cómo hicimos ese ejercicio? ¿Qué pasó? Pues digamos pues que nos basábamos en la idea central de la problemática y de ahí partía. Digamos que nos teníamos que centrar, digamos, en unos objetivos, en unas palabras que tú nos dabas y pues que no podíamos, digamos, que trascender más allá de lo que teníamos básicamente pues que responder. Ujú. Muy bien. ¿Y cuál era la solicitud? ¿Que hiciéramos qué? Ay, no, profe, sí. Un Se me olvidó. ejercicio de delimitación. O sea, cuando nosotros Ah, estamos sí. planteando los objetivos, es porque yo ya debo tener clara la pregunta. Ojo con esa línea de trabajo que necesitamos desarrollar. Y entonces dice, el objetivo general tiene como propósito el dar respuesta a la pregunta problema que se presenta. Tiene una estructura de un verbo infinitivo, ¿sí? Eso siempre nos lo van a solicitar, más el asunto, o sea, de que estoy tratando del medio ambiente con los niños del Amazonas y el contexto con los niños del Amazonas. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a fortalecer el conocimiento de las formas ancestrales de los niños en el Amazonas. Puede pasar, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo empiezo a darle forma a mi contexto. De esta forma, trata de prestar, trata de presentar la propuesta de todo el proyecto y su intervención en una población. Tengan en cuenta que yo tengo dos posibilidades.
una cuantitativa y otra cualitativa. La cuantitativa es cuando yo quiero determinar unos datos específicos, hacer un estado del arte de determinada situación o determinada población, pero solo el estado del arte, o sea, no me va a preocupar por ir a ver a la gente, no me preocupa hacer encuestas, no me preocupa hacer nada, sino solo la revisión de datos. Y lo cualitativo es lo que me va a permitir a mí generar otro tipo de contexto donde voy a analizar ese tipo de población, pero me va a permitir generar más herramientas e instrumentos de investigación, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que ir definiendo eso, porque si yo voy a ver a los niños del Amazonas desde el contexto de lo que me dicen los datos estadísticos, pues es una situación cuantitativa. Si yo voy a ver a los niños del Amazonas desde la situación de pobreza que tienen por todos los contextos de corrupción que puedan tener su gobernación, eso ya es un contexto cualitativo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo esa dinámica? Entonces, desde ahí vamos a ir generando ese proceso, ¿listo? ¿Preguntas hasta acá de los objetivos? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, Ahora, señora, qué pena. tranquila. Por ejemplo, usted en la calificación nos puso que revisar la redacción de los verbos de los objetivos. Entonces, ahí queda uno como que... ¿Cómo que por dónde? Listo, Sí, si porque- quieres ya los miramos y miramos, es que sí, ideal que pudiéramos trabajar así como hicimos con el grupo de Adriana, sentarnos y mirar toda la línea de trabajo para poder comprender el proceso, ¿sí? Vale, sí, Entonces sería ahí súper. vamos a mirar eso. Y los Bueno, objetivos señora. específicos son aquellos que presentan las fases de la realización para que ese objetivo general se cumpla. Entonces ahorita ya les voy a poner un ejemplo para que miremos ese ejercicio de cómo se hace. Entonces resulta que los específicos siempre la guía de trabajo nos da cuenta de tres procesos. Un inicio, nudo y desenlace. Siempre piensen en ese proceso cuando estén mirando el contexto de desarrollo de un proyecto. Inicio, nudo, desenlace. O sea, yo necesito con qué. Por lo general uno si está trabajando con un proyecto cualitativo, pues está trabajando con la población y está mirando qué tengo que enseñarle a esa población. Entonces, primero tengo que identificar cuáles son las situaciones que pueden tener los niños del Amazonas, por ejemplo. Luego, listo, ya las identifiqué, pero es que no me puedo solo quedar con mi información, no, pues pobrecitos los niños. O sea, mi proyecto tiene que ir más allá. Desde ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a determinar? Ya lo identifiqué. Ahora yo tengo que empezar a generar una conciencia, un cambio, o sea, otro tipo de elementos que me permitan esta segunda etapa del proceso. Y tercero, algo que me evidencie yo qué hice. Entonces voy a sacar una cartilla donde vamos a trabajar el contexto de pobreza con los niños del Amazonas, ¿sí? Siempre son tres, inicio, nudo, desenlace. Por lo general el tercero es el que me va a permitir a mí reconocer el producto, o sea, ¿qué voy a hacer con esa población? ¿Sí? Voy a hacer talleres, voy a determinar, les voy a dar una capacitación sobre el proceso de autocuidado y de preservación de los recursos naturales para que ellos puedan ser autosostenibles. O sea, yo ya miro cuáles son esas herramientas a partir de estos tres elementos. ¿Sí? Entonces, siempre son tres. Por lo general, en los procesos de investigación, todo se maneja en tríadas. Tengan eso presente. ¿Listo? Entonces, espérenme, hasta acá. Bueno, y las referencias bibliográficas. Entonces, en el contexto de las referencias bibliográficas, si usted ya hizo la justificación, si usted ya hizo el desarrollo, el planteamiento del problema, pero resulta que no apareció ningún texto, entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿de dónde sacó esa lista que usted presenta en la bibliografía? Si no la referenció en ningún lado. Entonces, toda referencia bibliográfica que ustedes pongan al final, yo tengo que encontrarla en el desarrollo del proyecto, que en algún momento usted la mencionó, que en algún momento la tomó como punto de referencia. Entonces, desde ahí necesito que hagan ese ejercicio. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí de esta retroalimentación de la siguiente fase? Sí, profe. Listo. Entonces, es que como estamos en el contexto de Zoom, les voy a pedir el favor, voy a pasarles el enlace de la asistencia de esta noche y vamos a cambiar de qué? De reunión para permitirnos pues empezar la otra, ¿listo? Entonces les voy a pedir el favor, les acabé de dar el formulario de
de asistencia de esta noche. Esta noche nuestro CIPA se llama Metodología y Marco Teórico. Ah, no, mentiras, metodología no. Metodología es todo lo que estamos trabajando. Espérame. Antecedentes y marco teórico. Señora. Yo tengo una pregunta, profe. Pues no sé si lo dijiste al comienzo, por lo que me conecté como 10 minutos después. ¿Tú ya calificaste todos los trabajos? No, me faltan, yo sí dije que me faltan 3 trabajos específicamente, que son los últimos que tengo en mi proceso. Sí, Ok, entonces dentro de esos está el 301, le estaba diciendo a Robinson. Sí. Ok, profe, gracias. Sí, no, esta noche ya se los dejo cuadraditos porque si no, es que hay grupos que me pasaron 5 trabajos. Entonces, bueno, ahí vamos mirando. Entonces, familia, les voy a pedir el favor, redesarrollen la asistencia y nos volvemos a conectar, o sea, me voy a desconectar de esta reunión. Espérate.